Hola hermanos, ¿cómo les va? Vamos a ver el devocional de hoy. Nos toca de nuevo la primera carta a los Corintios, esta vez el capítulo 14, desde el 10 hasta el versículo 17. Es más o menos la continuación de lo que estuvimos viendo ayer. Así que vamos a orar para poder dar un vistazo a lo que tenemos para hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver en ella que aunque los tiempos cambien, Señor, y tantas cosas hayan pasado, tu palabra sigue hablando a nuestras vidas, Señor, sigue teniendo aplicaciones diarias, Señor, para nosotros, para el crecimiento, Señor, y poder acercarnos más a conocerte como tú eres y también como lo que tú esperas que seamos en ti, Señor. Te pedimos en esta hora tu dirección, Señor, para entender tu palabra, para ponerla por obra. Y una vez más, Señor, te agradecemos el que nos dé la oportunidad de poder compartirla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces. Primera Corintios capítulo 14, versículo 10. Dice Pablo: tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Podemos ver aquí entonces, como les decía en un principio, que es un poquito la continuación de lo que Pablo está hablando, capítulos anteriores, y principalmente lo que estuvimos viendo ayer. Y es que para este tiempo, para este contexto en el cual Pablo escribe esta carta, había un don, que era el don de las lenguas, que Dios daba a los hermanos cristianos, y que tenía como objetivo principalmente poder dar a conocer el mensaje para que la iglesia pudiera crecer, pudiera expandirse. Entonces, en estos casos donde había lugares, gente congregada que hablaba un idioma, probablemente llegaban extranjeros ahí y no entendían nada de lo que se estaba hablando. Entonces Dios concedía este don para que las personas pudieran hablar en el idioma en que hablaban los oyentes, los extranjeros, y de esa manera ellos también pudieran edificarse y pudieran aprender, pudieran escuchar el mensaje que se estaba hablando en un idioma, también para los extranjeros. ¿Ya? La persona no necesitaba estudiar ni nada de por medio, sino que Dios le daba este don para que pudiera hablar en ese idioma. Entonces, dentro de ese contexto, Pablo está instando a los hermanos desde hace rato ya a que ellos tienen que privilegiar algunas cosas, como eran, por ejemplo, el amor a las otras personas, antes que al amor a ellos mismos. Y dentro de todo ese contexto, llegamos acá donde les está hablando más o menos de lo mismo, sin ser directamente lo mismo, pero les está explicando un poco el tema de las lenguas. ¿Por qué razón? Porque era un don que estaba vigente, que estaba en medio de la iglesia, y Pablo les está diciendo: miren, ¿saben qué? Lo que leímos ahí en el 10, los idiomas son importantes. Les habla el ejemplo, ¿no es cierto?, del extranjero, que si uno está hablando en un idioma y la otra persona lo habla otro idioma, entre ellos no va a poder haber comunicación. Y luego les dice en el versículo 12, la clave del pasaje de hoy, que está perfecto que ellos anhelen los dones espirituales. Dios está concediendo muchos dones a la iglesia, y en ese momento en particular existía este don de las lenguas. Entonces Pablo les dice: procurad, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces ese debía ser el primer objetivo que debía estar en el corazón de los hermanos de ese tiempo, que era independiente de cuál Dios le diera, ellos debían entender que ese don tenían que ocuparlo para la edificación de la iglesia, no para el bienestar propio, para levantar el ego propio, ni cualquier cosa por el estilo, sino que lo primordial en esto era poder ocupar el don que Dios le estaba dando para hacer de edificación al resto de la iglesia, al resto de los hermanos. Y por esa razón habla los versículos que están a continuación. En el 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Luego les dice, ¿no es cierto?, que es importante orar en el espíritu,
tener entendimiento. Da como un ejemplo, podríamos decir, que es cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, estar consciente de lo que uno está haciendo, lo que está diciendo. Y finalmente en el versículo 16 y 17 dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y ese es el fondo de lo que está aquí. Estas personas, si bien es cierto, podían pedir al Señor que les diera este don de lenguas porque era un don que estaba vigente en ese momento, debían entender que lo más importante de ese don era que ellos, si es que Dios se lo concedía, debían usarlo para edificar al resto. Y eso era lo importante aquí. No para que lo vieran los otros hermanos, no para hacer relucir una actitud X, sino que lo importante acá era que Dios los iba a usar para poder bendecir a los demás, para poder edificar al resto, que los demás crecieran. Y quizás muchas veces eso no se daba. Probablemente habían hermanos que, teniendo el don de las lenguas, lo hacían lucir de alguna manera, lo sacaban a colación, por decirlo de alguna manera, pero no con este objetivo de poder edificar al resto, sino de que los demás quizás pudieran ver cómo Dios los estaba bendiciendo, cómo Dios los estaba usando. Y en realidad no estaban buscando lo más importante, amar primeramente al prójimo para buscar la edificación del otro. Entonces Pablo está tratando de ordenar eso, de que los hermanos pudieran entender eso, que era importante ocupar el don de lenguas que existía en ese momento en forma ordenada, que pudiera ser de edificación para los demás, cosa que los que no entendían la lengua pudieran entenderla. Para eso Dios ponía este don de por medio. Y también hablaba de la interpretación. O sea, si había más de 2 personas hablando distintos idiomas, 3, 4, 5 idiomas hay entre medio, que también pudieran haber intérpretes para que todos quedaran con una explicación y con un entendimiento de lo que se estaba hablando, ¿ya? No hablar en lenguas para, como dice acá, para sí, es decir, que yo entienda lo que estoy diciendo, pero los demás quedan ahí sin saber de qué se está hablando. Entonces, todo eso es lo que se está envolviendo acá en esta idea. La importancia que tenía este don era para que creciera la iglesia. Dios lo estaba dando con ese objetivo, que los demás pudieran edificarse, y es lo que ellos tenían que entender, que es lo que tenía que estar en el fondo de su corazón. Que todo ese don que Dios estaba dando, y los otros también, por supuesto, tenían ese objetivo. Y lo siguen teniendo hoy con los dones que están vigentes, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, si me acompaña brevemente a Efesios capítulo 4, vemos ahí, por ejemplo, que en el versículo 10, en el 11, dice que el que descendió es el mismo, el 11, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, Dios ha repartido múltiples dones a su iglesia, de distinta índole, distintas cosas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo con el cual Dios ha dado los dones. La edificación mutua del cuerpo de Cristo, unos con otros. ¿Se imagina usted que, a modo de ejemplo, que un niño de 1 año y medio, por ejemplo, que está creciendo, que a lo mejor mide, no sé, 60, 70 centímetros, 80, un día amaneciera con una pierna de 1 metro de largo y la otra de 50 centímetros? Sería un desastre para poder caminar, para poder desplazarse. Al día siguiente, un brazo de 1 metro y el otro brazo de 50 centímetros. Le traería muchos problemas a ese niño, crecer de esa manera tan dispareja. Más o menos eso es lo que está hablando aquí Pablo, y es lo que quiero resaltar hoy día para que meditemos en esto. La importancia de que el cuerpo de Cristo vaya creciendo juntos, se vaya edificando mutuamente. Es importante que todos crezcamos al mismo ritmo, de la misma manera. Por supuesto, pueden haber casos donde Dios hace crecer más rápido a unas personas u otras. No digo lo contrario. Pero a lo que quiero enfocarnos es que esta edificación de la que habla respecto de los dones para el cuerpo de Cristo es algo que va en conjunto. Es un cuerpo que tiene que ir creciendo conjuntamente. A lo mejor muchos podrían pensar que el pastor ya no crece porque es el pastor y él ya lo aprendió todo, y eso no es así. Todos juntamente, desde el que llegó el último día hasta el que lleva más años en el Evangelio, todos vamos creciendo simultáneamente. Y debemos entender eso, que Dios nos ha constituido como un cuerpo, todos juntos, para que podamos crecer y para que de esa manera podamos llegar, como decía un poquito más adelante aquí en Efesios, a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto.
Ese es el llamado que Dios nos hace, y Dios nos ha suplido con múltiples dones. Algunos ya pasaron, otros siguen vigentes, pero pensando en lo mismo, en que seamos edificados, y que seamos edificados como cuerpo, como iglesia, todos juntos creciendo en el Señor para lograr un objetivo común, que es agradar al Señor. Así que le invito a estar meditando en eso, a estar buscando cuál es el don que Dios tiene para su vida, y úselo para bendecir a sus hermanos, para bendecir la iglesia, para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo y vaya fortaleciéndose juntamente, no cada uno por su cuenta. Que el Señor le bendiga.